Filosofía de la empatía desde la experiencia de la persona como búsqueda de la verdad en Edith Stein. El aporte que quiero presentar con esta ponencia se marca en la comprensión de la filosofía como una experiencia vivencial, más allá de los constructos epistémicos, los cuales cobran valor en la medida en que se vuelven realidad comprometida en la cotidianidad empática con el otro. El problema de la empatía se resuelve cuando la persona humana asume en su propia existencia la realidad del otro, no solo como una comprensión conceptual, sino como una forma real de intersubjetividad vivencial con el otro, implicando sacrificarse y donar hasta la misma vida por los demás sin perder la identidad de sí mismo. Entonces, la vivencia de las otras personas se pueden comprender como contagios afectivos, los cuales se adquieren de manera subconsciente y no se trata de sentimientos del otro, sino de un sentimiento propio en tanto que no es una experiencia consciente porque se considera una experiencia primitiva de la subjetividad ajena, diferente a la propia, en la que aun cuando no se comprendan los motivos que tiene la otra persona, se puede adquirir un contagio de su propia tristeza y estar tristes como un encuentro vago y primitivo experienciando lo mismo que la otra persona sin mayor importancia. Otra formalidad de acercarse al otro es sentir lo que otra persona siente porque se conocen sus vivencias, las que la otra persona siente buscando comprender, por ejemplo, los motivos que experimenta pues, la otra persona. Otra forma es el de sentirse uno con el otro, es decir, sentir en unidad, cierta unidad con la otra persona para llegar a compartir sus propias vivencias, de tal manera que se logre identificar completamente con la otra persona sintiendo lo mismo que ella siente. Esto es el lenguaje pues, de la empatía. Muchos llegan a decir que la empatía es ponerse en el lugar del otro. En este orden surge la simpatía también, que es el reconocer como un sentimiento en el que se reciben de una manera inmediata las experiencias del otro y permite hablar de intersubjetividad. Entonces, para nuestra autora, Edith Stein, lo fundamental del problema de la empatía tiene que ver con la experiencia de sujetos ajenos y de sus vivencias a partir del cuestionamiento sobre la posibilidad de llegar a sentir lo que la otra persona siente y de esta manera identificar los mecanismos que se pueden experimentar del otro. Stein no asume la imitación para lograr la comprensión de las vivencias ajenas, ni tampoco asume la asociación donde se establecen conexiones entre las diversas vivencias para llegar a una vivencia igual o similar a la del otro. Tampoco comprende la empatía como la analogía de las vivencias, dado que éstas comprenden a los demás al establecer analogías o paralelismos con lo que el sujeto vivencia. En este sentido, Stein hace una crítica a este tipo de perspectivas porque no admiten la experiencia inmediata de las vivencias ajenas para comprometer la de los otros. Para Stein, este tipo de teorías lo que buscan es comprometer y comprender las mentes ajenas, la forma como los otros piensan a partir de racionamientos, por ejemplo, analogías, asociación o por imitación. Precisamente respecto a estas miradas, Stein plantea una comprensión fenomenológica a partir de la empatía en tanto un acto vivencial, porque hablaría de una forma de filosofía originaria que permite la captación del contenido de la vivencia que tiene la otra persona. En este sentido, el yo tiene la vivencia que el otro empatiza y por consiguiente el otro empatiza esta vivencia del yo porque tanto el yo como el otro, aún siendo diferentes, el yo tendría una vivencia de carácter originario mientras que ha tenido el yo. Es por eso que si alguien que está alegre, a manera de ejemplo, tiene la vivencia originaria, asume esta alegría que le corresponde al yo y logra una experiencia de esta alegría de manera empática a partir de la vivencia originaria del yo, otorgándole como vivencia del yo al otro. Es clave comprender que en todo momento el que empatiza es el otro y considera la vivencia que posee como una vivencia del yo. Bueno, en otras palabras, se experimenta como acto sintiente de la subjetividad de la otra persona y de manera consciente, lo cual determina la intersubjetividad en la que las diferencias de los otros se vuelven accesibles en todo el sentido de la originalidad, de la experiencia empática. De esta manera, para Husserl, que es el maestro, el gran maestro de Stein,
En la empatía, el vivenciar del sujeto considerado como yo es originario de tal manera que la vivencia del otro no lo es, y para Stein en la empatía hay una clara diferencia corporal y de vivencias que aíslan el uno del otro, de tal forma que la empatía es considerada como un vivenciar propio de la vivencia del otro, en la cual se integra la vivencia del recuerdo y la esperada en un vivenciar pues, presente. El punto de partida de la fenomenología están las vivencias pues, del sujeto y las intencionalidades que rigen sus relaciones con el mundo externo, dado que estas experiencias son las que le permiten configurar las ideas que buscan definir la realidad externa. Se pretende desentrañar el sentido profundo y las características pues, de la intencionalidad de la persona para pues, llegar a la conciencia pura o trascendental. Entonces, en este orden, refiriéndonos a Stein, pues es fenomenóloga, y lo que busca y describe son los fenómenos de la conciencia, es decir, de las cosas tal y como ellas se hacen manifestativas y se muestran en la conciencia. Por lo tanto, pues el mundo se percibe a través de la conciencia del individuo y es interpretado según las experiencias que vivencie. De esta manera, la fenomenología valora la experiencia empírica y la intuición como elementos instrumentales de este conocimiento. En este sentido, podemos decir que Stein se trata de la persona que percibe el mundo a través de la conciencia y lo interpreta a partir de sus experiencias cotidianas como la vivencia religiosa, por ejemplo, como la vivencia mística, la oración, por ejemplo, y por supuesto el sacrificio que desde el encuentro con el otro llevan al encuentro con Dios, que es la verdad. En el momento, para la filosofía en Stein es producto de su propia experiencia, de sus cuestionamientos y asombros cotidianos. Precisamente Stein consagró su vida a la búsqueda de la verdad, y la verdad la buscó desde una auténtica fe, viviendo momentos históricos de injusticias sociales, de discriminación femenina, de cuestionamientos religiosos, y en medio de todo buscó fundamentar el valor de la persona humana y su existencia de sentido en una psicología sin alma, que será luego motivo para las reflexiones y escritos, ¿no? Luego, Stein acude precisamente al método fenomenológico, experimentando en sí misma como persona un sentido completo para comprender precisamente a los demás. Para Stein, desde la empatía se profundiza en el conocimiento de la experiencia de la persona y de su valor como persona, porque la empatía revela lo que es el otro. La empatía liga porque en el encuentro con el otro se crea un mundo común intersubjetivo, se aprehenden, se captan las experiencias y las vivencias ajenas. Los cuerpos vivos ajenos son referencia para el cuerpo vivo personal. Al tener experiencia del otro, se tienen vivencias, sentimientos que constituyen el sí mismo. Desde la empatía se autoconoce y se autoevalúa la experiencia de sí mismo, porque que parte del otro desde su percepción primero, como un cuerpo, como una cosa que se capta perdida y que por intuiciones vitales van a la conciencia, y su representación del centro del alma espiritual, y esa representación de los demás son vivencias originales. Para ubicarse en el interior de los otros, pues pueden darse contenidos engañosos cuando no coincide la percepción externa y la empatía, y cuando sobrepasa los contenidos de la percepción a la percepción de la presencia de los otros en su experiencia y su motivo permanente para comprenderse a sí mismo. Y en esa comprensión de sí mismo está el encuentro con Dios. El individuo psíquico no se puede entender solamente como situado en las sensaciones, las cuales le corresponden al sujeto espiritual que actúa libremente. Desde la mirada se orienta a la persona, desde la mirada se ve el yo ajeno, el alma misma y la forma personal de ser. Los sentimientos por eso expresan rasgos de carácter referidos a los estados del alma. La vida se construye desde el interior y desde lo exterior de la persona, nunca se revela completamente. Por eso, de manera concreta, la experiencia del amor poco responde a la expresión personal como reconocimiento y aceptación del otro y de sí mismo, de disponibilidad y de compromiso, aceptando un mundo común en el reconocimiento, por ejemplo, pues de lo que tiene que ver con la hermandad. La experiencia propia y ajena es completamente complementarias. O sea, en lo profundo del alma está la hospitalidad mayor, está la empatía con las otras personas. La mirada permite que el otro ingrese a su ser pues, para ser cuidado, de una manera para comprender a su presencia y para rechazarlo totalmente, para aceptarlo, para rechazarlo, ¿no? Entonces se pueden dar experiencias superficiales
impersonales, sin posesión del alma, donde se complejiza la relación con lo social en detrimento pues, de la persona. Se trata de una figura dialéctica en la que se entra en juego el sí mismo y el otro en relación intersubjetiva. Por eso es importante entender que la persona no solamente es un yo puro como conciencia intencional, sino es toda una realidad hecha en materia viviente, pero poseedora de una estructura psicofísica, una entidad real. Este es el núcleo de la persona, que es el yo personal, de donde surgen todos los valores personales, creando el carácter que es lo propio y característico pues, de la personalidad del yo. Por eso, en esta realidad, esta lectura que hace Stein, precisamente desde la fenomenología que propugna precisamente un conocimiento, se tiene una clara conciencia de la verdad, que la verdad no se puede crear, que el científico no puede crear la verdad, que es una pretensión la verdad. La verdad está ahí y lo único que la persona puede hacer es precisamente abrirse a ella y dejar que la verdad sea en cierta forma manifestada o revelada en los fenómenos, en los objetos, y en este sentido Stein se abre a la verdad que es la realidad del amor, ¿no? Ella liga mucho esa experiencia porque es una mujer espiritual. Reconozcamos que Stein es judía, atea, cristiana, católica y monja, y muere en ese sacrificio de entrega su vida pues, a la experiencia del amor, ¿no? Que va permeando precisamente su propia existencia. Entonces, estando ya en el campo de concentración, ustedes recordarán, escribe antes de que la lleven a las cámaras de gas y expresa que en esos días, en esos momentos, le es dado comprender cómo se puede vivir sosteniendo interiormente a pesar de saber muy bien lo que le espera. Es decir, cómo estando sumergida en el ambiente de los campos de concentración puede vivir la experiencia de la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, quien es capaz de afirmar esto es porque realmente está sintiendo incluso en los momentos más críticos de su vida la presencia de un amor con mayúscula que está sosteniendo su vida incluso en medio de una realidad tan denigrante y negativa como son los campos de concentración. Entonces, enhorabuena, esta es la propuesta que les he planteado. En la búsqueda de la verdad, para Stein la filosofía es una forma de vida, es una experiencia vivencial cotidiana, es una lectura fenomenológica de su coexistencia en la cotidianidad de su vida como filósofa. Muchísimas gracias.